Mis amados hermanos, la honra y la gloria se la damos una vez más al Dios Todopoderoso, que nos permite este privilegio de volver a encontrarnos y de continuar socializando aquí, comentando estas palabras, que lo único que yo le vivo recomendando es que escuchen, tomen apuntes y sigan investigando. Este capítulo 20 que vamos a comenzar esta noche es uno de los más controversiales que tiene el libro de Apocalipsis. Eh, Esperamos que saquemos las mejores de las informaciones y que Dios nos acompañe. Estoy un poquito con la garganta afectada, he tenido que usarla mucho en estos días y la tengo media desgarrada, pero para la honra y gloria de Dios vamos a trabajar y Dios que nos acompañe. Eh, Como preámbulo, debo decirle, amados hermanos, que dentro del mundo llamado de la cristiandad hay mucha tinta que se ha utilizado para escribir sobre estos acontecimientos que presenta Apocalipsis capítulo 20. Le decíamos al principio del libro que existen unos enfoques. Ustedes se que recuerdan que hablábamos de los futuristas premilenialistas, ¿verdad? Esta gente son los que más han gastado informaciones dentro de algunas de las que yo pueda recordar que ellos tienen. Bueno, si yo le menciono la disparatada grande que tienen los mormones, pero lo voy a dejar que ustedes lo investiguen en internet, que ustedes escuchen, lean las informaciones que plantean esta gente respecto al capítulo 20 de Apocalipsis, qué interpretan ellos y qué enseñan ellos. Eso da gana de todo menos de sentirse bien. Pero los otros grupos ya más cercanos a la doctrina de Cristo, como andan muchos grupos religiosos por ahí, dentro de sus planteamientos más grandes, ustedes saben que ellos relacionan mucho a Mateo 24 con la famosa gran tribulación que ya nosotros vimos en los capítulos anteriores, quiénes fue que la sufrieron, cuándo la sufrieron, cómo la sufrieron y por qué la sufrieron, y el porqué de estas respuestas divinas que se están recibiendo y están palpando los que estaban vivos y las almas que estaban debajo del altar han estado glorificando a Dios y alegrándose porque del Señor había estado haciendo su juicio, que no es a nosotros, mis amados hermanos, no somos nosotros los que hemos estado padeciendo como ellos padecieron para estar esperando estos eventos. Dentro de todas esas mezclas que hacen de Mateo 24, que ojalá en sus congregaciones puedan tomar este Mateo 24 y analizarlo y explicarlo a la luz de la Sagrada Escritura y hacer ver a muchos hermanos de quizás de mucho renombre y viejos en la iglesia, pues, en muchos años ya, y todavía no aterrizamos las enseñanzas que vamos a ver en esta noche y quizá mañana algunos aspectos mencionados en Mateo 24 de cosas que el Señor prometió y que yo no sé por qué es que están tan clara, tan textualmente, que no merece interpretación. Entonces, eh, existen muchas informaciones, mucha literatura, muchos libros respecto a lo que es Mateo 24, la gran tribulación, los 1000 años de Cristo y de nuevo Satanás es suelto de su prisión. Y eso es lo que leímos ahí en Apocalipsis capítulo 20 con José Fran. No lo terminó de leer porque hasta ahí tal vez podríamos tal vez llegar esta noche. Pero para finalizar este preámbulo, debo decirle que esos futuristas premilenialistas lo más que esperan es eh, que Jesús sea coronado aquí en la tierra, que establezca su reino en Jerusalén que él no pudo establecer en la tierra, que Jerusalén recobre sus fronteras geográficas con los demás países, se reorganice, se reestructure, se recojan todos los judíos, y ahí mezclan a Romanos el capítulo 10 y 11, en donde el apóstol Pablo trata unos asuntos muy espirituales y que nada tienen que ver con eso, sobre el Israel espiritual, el pueblo santo de Dios, la Nueva Jerusalén, todo eso que ya hemos venido hablando un poco de ello, y plantean ese reinado de 1000 años con Cristo aquí en la tierra. No sé qué usted le respondería al respecto ante estos argumentos que presenta. Lo cierto es que nosotros en esta noche vamos a estar hablando respecto al capítulo 20, mis años en la iglesia, los apuntes que he tenido, el esfuerzo que he realizado, los comentarios y documentos que he analizado, que he revisado,
son los que nosotros vamos a compartir esta noche. El hermano Bill Reeves comienza este capítulo 20 de la siguiente manera. Ya se ha tratado de la destrucción final y completa de la ramera, la Babilonia simbólica que aparece en Apocalipsis capítulo 17 y 18, y la ruina final y completa de las dos bestias, como vimos en el capítulo 19. Ahora en el capítulo 20, el apóstol Juan nos presenta la destrucción final y completa de Satanás. En su nota sobre Apocalipsis, página 60, el hermano Bill H. Reeves. Así introduce él el capítulo 20. Es decir, que lo que se ha venido viendo, si nosotros hubiéramos venido hilvanando las ideas que hemos venido presentando y organizando y viendo todo lo que Jesús le dijo en el capítulo 1, 2 y 3 y en el 4 y 5 que se presentó, por qué el Cordero fue digno, porque Juan lloraba mucho, porque había uno sentado con un libro en la mano y nadie podía ni mirarlo, ni abrirlo, ni desatarlo, y el Cordero se halló digno. Entonces, después vienen lo que fueron los 7 sellos. Él fue digno de abrirlos, se revelaron, se anunciaron con las trompetas y ahora en las 7, los 7 ángeles que anunciaron después las destrucciones para completar todas las informaciones con los intervalos, los preámbulos que había dentro de cada capítulo, para reafianzar que sí, que lo que Dios estaba anunciando, lo que se había abierto en los sellos que decían en esos libros, que se anunció con la trompeta y después se ejecutaron, era tan real como la vida misma, porque Dios no miente. Entonces, eso tenía que darle al pueblo de Dios en el primer siglo un aliento de vida, una esperanza, una expectativa. Y por eso es que nosotros, yo en lo personal, me quedo con la idea de que el libro fue escrito para consolar, para amonestar, para darle ánimo a aquellos que estaban en una candela tremenda que el mundo no lo ha vivido más nunca, ni lo vivirá. Eso esperamos en Dios. Y si lo vive, que tal vez nosotros no estemos. Porque decimos que la historia se ha venido repitiendo y se repite y se repetirá, porque el hombre es así. El capítulo 20 lo vamos a ver en 3 aspectos. 1000 años en que Satanás es atado y reinan santos que han muerto por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios. 1000 años en lo que Satanás es atado. Segundo, después de los 1000 años, Satanás será suelto por un poco tiempo y hace guerra al campamento de los santos, con naciones perversas, pero desciende fuego del cielo y Satanás es apresado y echado en el tormento eterno. Y en tercer punto vamos a ver el juicio final, porque ya estamos finalizando el capítulo y ya lo que estamos viendo es recogida para Foni 1. Ya decíamos en la introducción, como el hermano Rip dijo, que ya las dos bestias, en Babilonia, en capítulos 17 y 18, la madre ramera fue apresada, fue destruida, fue atacada y fue acabada. Ya en el capítulo 19 vimos que las dos bestias, la que subió del abismo, del mar, la que subió de la tierra, que era el imperio romano y que era también el falso profeta en aspecto religioso, fueron destruidos. Y todo eso decimos fueron, porque en aquel entonces, que no había acontecido, para Dios ya había acontecido. Eso lo recalcamos siempre. Cuando Dios dice que algo va a ocurrir, ocurre porque Dios no miente. Entonces, eso con relación en este capítulo 20, esos 3 puntos lo vamos a ver. El punto 1 es los 1000 años. Usted se recuerda cuando estuvimos hablando sobre la simbología de los números, ¿verdad? Los 1000 años, que es lo que simbolizan, lo completo de lo completo, la perfección intensificada. Y eso lo vamos a ver más adelante en 2 citas bíblicas que nos los presentan. Ya nuestro hermano José Fran leyó los versículos del 1 al 10, pero pues si acaso alguien entró un poquito tarde, vamos a leerlo rápidamente del 1 al 6. Dice la palabra de Dios. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Vayan tomando estos, la mayoría de interés aquí quieren literizar, es decir, hacer literal lo que ellos quieren hacer literal y simbólico lo que quieren hacer simbólico. Y en este libro ustedes saben todo lo que hemos dicho acerca de la simbología que tiene. Entonces, si un concepto es literal dentro de un texto y el contexto, el otro también debe de ser. Y si no, ya ustedes se acuerdan que aprendimos una parte de hablar, comentamos acerca de los aspectos a tomar en cuenta en la interpretación profética. Dice que
prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo, y Satanás lo ató por 1000 años. Póngase a pensar, hermano, así sin entrar en detalle. El diablo amarrado con una cadena. Póngase a pensar. Nada más piense eso. A ver si eso cabe dentro de la mente de un ser humano que tenga un ombligo en la barriga. Dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los captados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Es que esto está como tan claro, tan bien explícito, ¿verdad? Según muchos intérpretes. Eso se ve como tan sencillo, pero 1000 años son 1000 años. Bueno, recuerden que 1000 años es la, la perfección intensificada. Es importante notar y recalcar que estamos en un libro simbólico, que 1000 puede tener otro significado en la Biblia. 1000 se usa de forma simbólica para representar cantidades inimaginarias. Veamos algunos versículos bíblicos. El hermano Carlos, que se busca Deuteronomio 7:9, y José Fran y Benjamín, José Fran el Salmo 84, versículo 10, y Benjamín, segunda de Pedro 3:8, que va a citar el Salmos 84:10. El hermano William, el Salmo 50:10, y esos tres hermanos, para que veamos qué significa esta expresión 1000 en la palabra de Dios, qué connotación nos deja a nosotros en la mente. Deuteronomio 7:9, hermano Carlos, ¿a qué se refiere? La palabra de Dios enseña. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Aquí escuchamos la palabra 1000. Eso significa que cuando una familia, por decirlo así, llega a la 1001 generación, ya Dios no guarda el pacto con ellos. Entendemos perfectamente que está utilizando un número, digamos, exagerado, porque 1000 generaciones, Jesús Santísimo, eso como que no tiene una explicación, pero Dios guarda la misericordia hasta las 1000 generaciones. Esto no nos está diciendo que Él es tajante hasta el número 1000 y que de ahí para adelante se le acaba. Eso es lo que, ¿verdad? Una gente con raciocinio debe entender que es una expresión simbólica lo que se está utilizando en Deuteronomio 7:9. Pero también la palabra 1000 se puede usar en contraste de para Dios lo que ocurre con eso, lo sabemos todo demás, pero José Fran y Benjamín que no lean sus dos textos, 84:10, Salmo, y 2 de Pedro 3:8. Dice la palabra de Dios. Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:8. Más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Salmo 84:10. Y el Salmo 84:10, José Fran. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar en la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Salmo 50:10. Porque mía es toda la bestia del bosque o del bosque y los millares de animales en los collados. Amén. Ahí escuchamos tres diferentes expresiones con la palabra 1000. Nos dice el Salmo 84:10 que el salmista dice que escogería
un día en los atrios de Dios que 1000 fuera de ellos. Está diciendo el salmista que una gente puede tener 1000 días fuera de los atrios de Dios, fuera del Señor. O el salmista está diciendo que con un día le bastaría y que con 1000 no. No, ahora está haciendo un contraste entre lo que es mejor. Y la palabra 1000 aquí no se refiere a 1000 como tal, sino una expresión de número en superioridad. Y como nos dice el apóstol Pedro, que nos tranquilicemos, que hay gente que está perdiendo la paciencia. Hay gente que cree que porque más que pase el tiempo, el Señor hizo una promesa y que vuelve y no ha regresado. Y Él nos dice de lo que verdaderamente nos dice la palabra de Dios. Es que para el Señor, el día de ayer que pasó es como 1000 años. O 1000 años que pasaron es como el día de ayer. Es decir, hay un contraste con la palabra 1000 ahí. Y eso no significa que tenga que ser literal, porque para el Señor un día es como 1.000.000 de años también, ¿o no? ¿O sí? Para el Señor, el que pase 1.000.000 de años, a Él no le ha pasado ni una milésima de segundo, porque el Señor, decíamos en otras ocasiones, que no utiliza relojes. Para el tiempo, para Él no existe. Entonces, eso es un contraste. Para el Señor, un día es como 1000 años, 1000 años es como un día. Eso con relación a la palabra 1000 en las Sagradas Escrituras, para que vayamos despejando y viendo aspectos que la expresión 1000 años, vamos a ver entonces qué es lo que significa aquí en el contexto apocalíptico. Satanás atado por 1000 años. Nos dice la Sagrada Escritura. Un ángel del cielo desciende con la llave del abismo. Ustedes se recuerdan que hemos hablado que el abismo es el cuartel o prisión de Satanás, como en Apocalipsis 9.1. En Apocalipsis 9.1 parece ser que a Satanás se le otorgó el privilegio de usar la llave del abismo cuando subió uno después de Apocalipsis 9.1. Ustedes se recuerdan esa parte donde dice esto, dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. A Satanás en aquel momento se le dio la llave del pozo del abismo, pero aquí en el capítulo 20 ya vemos otro asunto. Vemos que la llave del pozo del abismo se la dan a un ángel, y este ángel tiene una cadena en su mano, y con esa cadena apresa, amarra a Satanás y lo ata por 1000 años. El abismo, mis amados hermanos, el hermano Darío que nos leas en Lucas 8:30 y 31, el abismo es un lugar en donde los demonios no quieren ir, no les gusta ese lugar. Eso es la misma Lucas 8:30 y 31, hermano Darío. Dice la palabra de Dios. Y le preguntó Jesús, diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaba que no los mandase ir al abismo. Palabra de Dios. Amén. ¿Qué razón tendrían los demonios de rogarle a Jesús que no le mandaran? Ay, Señor, no nos mande al abismo. ¿Qué será lo que en el abismo? Un pozo, el pozo donde está la prisión oscura de Satanás. Se cree que el abismo sea el tártaro o prisión donde los ángeles que pecaron, aquellos que no guardaron su dignidad, están esperando allí prisionero reservado para el día de juicio. Eso nos lo dice el apóstol Pedro, que el hermano Danny y Roger nos lo van a leer. Danny, segunda de Pedro 2:4, y Roger, el versículo 6 del libro de Judas, para que nos hablen qué le pasó a estos ángeles y dónde están. Por eso los demonios que andaban en la tierra, que son del ejército celestial que Satanás junto con él fue arrojado, andan muchos andaban cuando estaban totalmente libres, haciendo toda su vagabundería, porque tanto a Satanás, como veremos más adelante, como a esos ángeles, le fue atado, que es lo que significa la palabra atar con una cadena. Eso significa limitar sus poderes, sus acciones, y ya lo veremos más adelante con la obra redentora de Cristo. Pero, ¿dónde están estos ángeles, hermano Dani? Segunda de Pedro 2:4 y Roger, versículo 6 de Judas. Dice la palabra de Dios
Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, lo entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. Dios bendiga su palabra. Dice el libro, dice el versículo 6 del Y el libro de versículo Judas. 6. Amén. Dice la palabra de Dios. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Allí está en su lugar, en el lugar llamado Tártaro, en el llamado prisión de Satanás, el pozo del abismo, entre otros términos, para el lugar donde están estos jóvenes, estos que no guardaron su dignidad, que no respetaron, sino que se sublevaron junto con Satanás contra Dios. Leímos en el texto que del versículo 1 al 6 de Apocalipsis 20 que Satanás es atado. La palabra atar significa limitar, viene de la palabra griega edeinsein y se usa en las escrituras para demostrar la idea de atar literalmente algo. Como, por ejemplo, átate los cordones de zapatos, átate el cinturón, átate o amarra o limita a ese perro, ese animal, etcétera, etcétera. Dice limitar las actividades en un sentido figurado también. Por ejemplo, en Romanos capítulo 2, Pablo dice, utiliza esta palabra edensei en griego, usa la palabra en sentido figurado diciendo que la mujer está sujeta, ¿verdad? Sujetada, amarrada, limitada al marido en el matrimonio mientras éste vive. Eso dice la palabra de Dios, ¿verdad que sí? En un sentido, amados hermanos, Cristo, al morir en la cruz por nuestros pecados, también limitó, ató los poderes de Satanás. Eso lo vamos a ver con el hermano Carlos en Mateo 12, 26 hasta el 29, el hermano Moisés a Efesios 4, 8 y William a Hebreos 2, 14. La obra que hizo Cristo en la cruz del Calvario hizo que los poderes, el imperio de Satanás fueran reducidos, no del todo, porque sabemos que Satanás anda todavía siendo de la suya. Y ya veremos más adelante que cómo ha sido esa atadura, cómo y cuándo y dónde fue soltado, y si es que lo van a soltar para que después que 1000 años de periodo de paz y remanso, en el que la humanidad va a vivir con los animales, la gente no va a pelear por comida, porque ya lo que van a comer es como los animales, todo el mundo va a comer hierba, frutas, legumbres, vegetales, etcétera, etcétera. Todo va a ser paz y armonía como Isaías lo describe. Y traen un aspecto que fue exclusivamente para el pueblo judío, como que para la humanidad entera, los intérpretes de la Biblia. Pero sabemos que aquellas cosas le pasaron y le llegaron, y Dios le permitió que los judíos le llegaran. Pero con la muerte de Cristo ahora, los poderes satánicos, Satanás y sus poderes fueron limitados, fueron atados. ¿Qué dice Mateo 12, 26, 29, Carlos? La palabra de Dios nos enseña. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿Entendemos bien esta enseñanza de Jesucristo? Hablando de esa acusación que le hicieron a él. Él está ilustrando con estas expresiones que cuando un ladrón entra a mi casa, por ejemplo, y si no me amarra, ¿usted cree que va a hacer todo lo que le parezca? Tiene que atarme. Eso Jesucristo está diciendo que él vino también para atar los poderes de Satanás, para poder hacer
su obra como Dios y él la planearon, entre otras cosas. Pero como dice Efesios 4:8, también al ascender de entre los muertos hizo algo interesante. ¿Qué fue lo que hizo, hermano Moisés? Dice Efesios 4:8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Palabra de Dios. Amén. ¿Qué fue lo que hizo? Llevó cautiva la cautividad. ¿Quién era que tenía cautivo a la humanidad entera? ¿Quién era que se entrometía en todo lo que no le importaba? Eso lo veremos más adelante. ¿Y a quién fue que él tomó y ató, limitó sus poderes? Fue a Satanás. ¿Y qué dice Hebreos 2:14, hermano William? Dice la palabra de Dios, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El Señor bendiga su palabra. Amén. Ahí nos lo dice bastante claro. ¿Qué fue lo que él vino y hizo contra Satanás? Le destruyó su imperio, es decir, le limitó sus poderes. ¿Cuáles eran los poderes que tenía Satanás? Por ejemplo, José Fran, consíguete a Job, versículo 1, y léetelo del 6 al 12. Y Benjamín, que se busque el mismo libro de Job, capítulo 2, versículo 1 al 7. Y Dani, que se busque a Zacarías 3, 1 al 2, para que nos digan cuáles eran esos privilegios que tenía este bendito personaje, que había que amarrarle un poco la boca, las manos, los pies, sus acciones, para que la humanidad pudiera marchar un poco mejor. Entonces, con Cristo haber venido y atarlo, como él enseñó en Mateo capítulo 12, versículo 26 a 29, nos enseñó que él tenía que limitarlo, atarlo, amarrarlo, limitarle sus poderes, pero era que tenía unos poderes que él lo tenía, porque él era parte de la familia de Dios. Escuchemos qué era lo que él hacía antes, cuando tenía todos esos privilegios en la vida. Job capítulo 1, versículos 6 al 12, José Fran. Dice la palabra de Dios de Job 1 al 6. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Fue José Fran, 6 al 12. Y dijo Jehová, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso te teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de a él y a su casa de todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Gloria al Señor. ¿Están escuchando los privilegios que tiene? Eso lo sabemos nosotros, todos los que tenemos un par de años en la iglesia, hemos leído esa historia de Job y sabemos que es así. Satanás era un hijo, no es un hijo bastardo, es un hijo que se descarrió, pero es un hijo, es una criatura de Dios y como Ezequiel lo describe, es interesante. Pero aparte de todo eso, insistía. Benjamín, ¿qué nos dice ahí en el libro de Job, capítulo 2, versículo 1 al 7 también? Todavía insistiendo porque tiene todos esos poderes, esos privilegios. Dice la palabra de Dios. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino
también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satán, ¿de dónde vienes? Respondió Satán a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satán, Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me insististe contra él para que no arruinaras sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y tu boca y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tus manos, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de los pies, del pie hasta la coronilla de la cabeza. Dios bendiga su santa palabra. Amén. Y eso, mis hermanos, es alguito de lo que Satanás ha hecho en la tierra. Ustedes han escuchado muchas anécdotas de tratando de simbolizar las travesuras que Satanás ha hecho con la humanidad. Han leído seguro por ahí en las redes sociales una vez que es lo que hizo al final cuando Dios le preguntó, Satanás, ¿qué es lo que has hecho? Que se han matado todas esas familias. Dicen, yo lo único que hice fue soltar el caballo. ¿La han escuchado? ¿La han leído? ¿Verdad que sí? Pues Satanás son esas cositas sutiles, así que la hace sencilla. Es lo único que hace que una gente que anda con un puñal enganchado, cualquier discusión, como lo tiene enganchado, lo saque solamente para amenazar, pero Satanás le empuja el brazo y se lo entra y lo saca varias veces, porque ya son personas que se dejan poseer por Satanás. Son dentro de los privilegios que Satanás ha tenido. Eso también Zacarías, hablando de una visión que tuvo con el sumo sacerdote Josué, acerca de también esos privilegios que Satanás tenía, y eso era lo que había que limitarle, y eso fue lo que Cristo hizo. Yo creo que ustedes ya están entendiendo un poquito lo que sería el punto 3 de este capítulo 20 acerca de cuándo fue limitado Satanás. Y ya hemos estado leyendo unos versículos que nos van arrojando ideas de cuándo fue limitado sus poderes. Léenos, hermano Daniel, Zacarías 3, versículo 1 y 2. Esos dos versículos, por favor, en Zacarías 3, 1 y 2. Dice la palabra de Dios, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Dios bendiga su palabra. Amén. Un diálogo ahí, porque la visión que tuvo el sacerdote Josué, Zacarías, viendo el sacerdote Josué, el sumo sacerdote, estaban delante del ángel de Jehová. ¿Y quién creen ustedes que estaba ahí también a su mano derecha? Entonces Satanás, que se entraba y salía cada vez que le parecía al trono de Dios, porque era uno de ellos. Pero ustedes se recuerdan aquella guerra que se dio el arcángel Miguel con los ejércitos celestiales de Cristo, ¿qué hicieron con él? Ustedes recuerdan que ya pasamos por ahí. Esos privilegios le fueron quitados a Satanás. Esa muerte expiatoria de Cristo le dieron en el cocote. No lo destruyeron por completo, porque ahora en capítulo 20 que vamos a ver, en donde se describe cómo va a ser derrotado. Ya vimos a la gran ramera y ya vimos a las dos bestias siendo acabadas, eliminadas antes de que eso ocurriera, porque Dios lo predecía y eso se tenía que cumplir y se cumplió. ¿Atado para qué? ¿Para qué tienen que atar a Satanás? Para que no engañase más a las naciones,
las engañaba como lo hará después que se cumplan los 1000 años en que él va a estar atado en sus poderes. Recuerden que hablábamos de que si 1000 años es literal, entonces la cadena tiene que ser literal, ¿verdad que sí? Pero si la cadena es simbólica, entonces los 1000 años tienen que ser simbólicos. Así como no es una cadena literal, sino una idea para que quepa en la mente del ser humano de una cadena para tal. ¿Cómo? Yo le pregunto a cualquier intérprete de la Biblia, ¿cómo con una cadena literal se puede apresar a un ángel? Dígame, a ver, explíqueme. ¿Alguien tiene esa explicación que pueda dármela? Así también los 1000 años, en este sentido, ya vimos que para el Señor 1000 años puede ser como un día y un día como 1000 años. Entonces, después que se le limitaron los poderes, pasan 1000 años y después Satanás es suelto de nuevo. ¿Con qué propósito? ¿Para qué? Lo van la van a desatar y lo desataron por un poco de tiempo ya. Estoy adelantándome al acontecimiento que estoy. Lo desataron por un poco de tiempo, pero ¿con qué propósito? El hermano Fulvio que se busca Apocalipsis 6:11 para ver con qué propósito Satanás va a ser suelto, y Roger a Apocalipsis capítulo 12, versículo 12, para que no digan para qué a Satanás lo van a soltar por un poco de tiempo. Y si ya fue atado, limitado sus poderes, si ya pasaron o están pasando los 1000 años o vienen por ahí los 1000 años, y con qué propósito es que él va a ser desatado por ese poco de tiempo. Fulvio, Apocalipsis 6:11 y Roger, Apocalipsis 12:12. Ese versículo se dice, y se les dieron vestidura blanca y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Juntemos esta idea con lo que va a leer Roger ahora para que veamos que ese poco de tiempo que se le dio a que descansasen un poquito, que aguantaran, que esperasen lo que vendrían, es porque Satanás lo iba a seguir atacando a través de las bestias, de las dos bestias, ¿verdad? Y que era el Imperio Romano y el falso profeta. En el Apocalipsis 12:12, ¿qué nos dice, hermano Roger? Dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12, verso 12. Dice la Biblia. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Palabra de Dios. Ajá. Ya te sabe, le limitaron los poderes, tiene poco tiempo y que se alegren los cielos y hay de la tierra. Porque aquí en la tierra que estamos los que estamos en la candelada. Y en aquel entonces ya ustedes saben lo que hemos venido leyendo, lo que se ha descrito de ellos, lo que pasaron, cuánta persecución y cuántos tipos de muerte, cómo eran. Bueno, en la Biblia no está registrado todo ese acontecimiento, pero en la historia secular sí, todas las atrocidades que hizo el Imperio Romano y más tarde todas las atrocidades que siguió haciendo el falso profeta, que es el poder religioso. Cuántas benditas cosas en nombre de la fe hicieron para establecerse en el mundo. Todo eso es algunos rasgos de la atadura, de la limitación de poderes que a Satanás se le ha hecho para que en este poco tiempo que está haciendo guerra, y sabemos, dice hermano, que estamos en guerra. Y dice el apóstol Pablo que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso es que tenemos que estar artillado, armado con la coraza de justicia, con la fe, con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con el yelmo de la salvación, etcétera, etcétera. Efesios 6:10-18 puede leer sobre la armadura del cristiano que Pablo recomienda. ¿Y qué podemos decir acerca del reino de los santos muertos? ¿Cómo es que unos muertos resucitaron y empezaron a reinar por esos 1000 años junto con Cristo? Ahí los religiosos enseñan bastante bien acerca de que a los que se le dieron facultad de juzgar a 12 tribus reinarán desde el cielo, y un cuerpo de gobernante visible, como dice un grupo religioso por ahí, estarán aquí administrando. Y hay unos que dicen que dentro del mundo, entre ellos hay muchos grupos que enseñan muchas cosas raras,
que todo va a ser tan normal en ese periodo de paz, de remanso y de tranquilidad y de armonía, y en el que las parejas van a casarse, hacen casamiento. Bueno, ustedes saben lo que enseñó Cristo al respecto, ¿verdad? Pues dice el versículo 4 al 6, que se sentaron en tronos con facultad de juzgar. Se sentaron en tronos, lo que acabamos de comentar. ¿Quiénes fueron los que se sentaron en esos tronos con facultad de juzgar? Las almas de los decapitados. Dice el apóstol Juan, lo que muchos no vieron. Es decir, ahí en el texto no dice que Juan vio cuerpos decapitados. Juan no vio cuerpos. Dice, vi las almas. Porque recuerde que Juan está en espíritu y solamente en espíritu se puede ver los espíritus. Lo que se ve no es eterno y los espíritus son eternos. Por lo tanto, Juan no vio cuerpo decapitado, vio alma. Según Apocalipsis capítulo 6, versículo 11, que ya leímos, esas almas que clamaban por justicia y que Dios le hizo justicia. ¿Quiénes son esas almas? Aquellos que habían muerto por el testimonio de Cristo, los que no adoraron a la bestia ni a su imagen, que vivieron en tiempos de los emperadores romanos, pero que no adoraron al emperador, por eso los mataron, lo decapitaron, cuando estaban en cuerpo y alma, como decimos, en carne viva en el mundo, por no aceptar adorar a la imagen de la bestia ni a la bestia, permitieron morir por el testimonio de Cristo y por su palabra. Y después que murieron, sus cuerpos fueron al polvo donde vinieron y el alma volvió a Dios quien lo dio. Y entonces, según dice Eclesiastés 12:7, ahí el Señor lo puso debajo del altar, allí clamaban por justicia y se le dieron vestidura blanca. Ustedes recuerdan esa parte, ya la hemos pasado, pero es refrescando la memoria. Vinieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, mis amados hermanos, oiga, si usted hilvana, usted coge esta idea y dice que está pasando o que pasará esto me está diciendo a mí que entonces el reino de Cristo no ha comenzado, ¿verdad que sí? Porque si ellos vinieron y reinaron con Cristo 1000 años, bueno, vamos a aclarar este asunto con lecturas bíblicas. Vamos a dar al hermano Carlos que se busque a Lucas 1, 31 al 33. Esto es una secuencia lógica que vamos a leer como cronológica de estos versículos para que nos aclaren este asunto, porque entonces está medio en brombón. Si eso no ocurrió en el primer siglo, está ocurriendo ahora o va a ocurrir después, entonces lo que vamos a escuchar ahora es falso. Pero ustedes razonen a ver si es real, si es verdadero, si es que esas almas que vinieron y reinaron con Cristo 1000 años lo están haciendo ahora o lo harán en un periodo futuro. Escuchemos, por ejemplo, Carlos, Lucas 1, 31 al 33, Moisés, Marcos 9:1, William, Hechos 1:8 y José Fran, Colosenses 1:13. Ahí mismo, denle para allá, jóvenes. La palabra de Dios nos enseña en Lucas capítulo 1, 31. Me perdió. 31 hasta el 33. Dice la palabra de Dios. Y ahora concebirá en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la tierra de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Escucharon esa profecía predicha sobre el hijo de María? El hijo que iba a nacer, quién era, cómo sería, qué iba a ocurrir con él, qué iba a pasar con su trabajo, qué tipo de reino recibiría. Su reino no tendrá fin y reinará. Lógicamente, como se está prediciendo sobre su nacimiento, tiene que ser para el futuro. Pero respecto a su establecimiento de su reino, ¿qué dice Moisés? Marcos 9:1. Dice la Biblia. También les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder.
Palabra de Dios. Amén. Ustedes se recuerdan que analizábamos esta parte una vez. Hay muchos, Cristo le prometió a los que estaban ahí presentes, les aseguro que muchos de ustedes no van a ver muerte hasta que vean el reino de Dios venido con poder. Pero entonces, si es futuro, todavía el reino de Dios no se estableció. Entonces esa gente tiene que estar viva hoy en día, ¿verdad? Tienen que estar viva porque Jesús lo prometió y yo creo a las palabras de Jesús. Yo creo que lo que él dijo se cumplió. Muchos, por no decir todos, porque los apóstoles, excepto uno, estaban todos vivos, todos. Cuando Hechos capítulo 1, versículo 8, se cumplió esto, y en Hechos capítulo 2. William, Hechos 1, 8, ¿qué es lo que dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo esto tiene que ver con lo que se predijo en Lucas 1, 31 al 33, sobre el establecimiento del reino de Cristo. Muchos estarían vivos cuando fuera establecido. Se establecería con poder. ¿Y qué dice Hechos capítulo 2? Todo esto ocurrió entre el año 33 al 40, ahí, pero entre esos años 32, 35, más, digo, eso ocurrió unos días después, tantos días después de la resurrección de Cristo y tantos días después de la ascensión de Cristo. Eso está escrito todo en Lucas y en Hechos. Ese ejercicio, lo que quieran pueden hacerlo. ¿Cuántos días? Lo sabemos perfectamente. ¿Cuántos días habían desde la Pascua hasta la fiesta de Pentecostés? Y saben ustedes como yo que la fiesta de Pentecostés fue que se hizo el derramamiento del Espíritu Santo. Y ahí fue que se estableció el reino de Cristo con poder. Ahora bien, si todo esto que estamos diciendo no es real, entonces, ¿por qué el apóstol Pablo dice lo siguiente en Colosenses 1:3, hermano José Franco? Dice Colosenses 1:13, la palabra del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Gloria al Señor. Amén. Pero Pablo, yo te pregunto, si ahora es que los muertos que estaban debajo del altar, las almas que estaban debajo del altar, resucitaron para reinar con Cristo 1000 años, en ese periodo de paz, de tranquilidad, de armonía, del milenio, ¿cómo es posible que tú estés diciendo que ya uno ha sido trasladado al reino de su amado Hijo si no existe? Yo le pregunto a Pablo, ¿y ustedes qué le preguntan? Pero hermano, yo me quedo creyendo y aceptando lo que dijo el apóstol Pablo. Y lo que dijo el apóstol Pablo a Corintios, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 25 y 26. Es preciso que Él reine hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Que Él reine, ¿verdad? Entonces no se está esperando un momento en la historia para que eso acontezca, sino que eso está ocurriendo hoy en día. Leíamos una vez en Hebreo capítulo 1 que cómo es posible que Él se recibiera un reino, recibió cetro y recibió equidad. Y un reino está contenido por un rey, un territorio y unos súbditos. Entonces, yo acepto que Jesucristo es el rey. Yo acepto que el rey no es la iglesia y yo acepto lo que dice la Escritura, que los cristianos somos los súbditos. ¿Y por qué entonces en el Apocalipsis y en todos los demás libros de la Sagrada Escritura se menciona que los que son copartícipes de los sufrimientos del reino? Es porque para Dios, para Cristo, para Pablo y para todos los escritores del Nuevo Testamento, esos son asuntos ya que vienen desde el mismo momento en que el Señor prometió establecer su reino con poder y lo estableció, y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Acaso no lo vimos en el capítulo 17, y que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores? Entonces, si es Rey, tiene que tener un reino, y eso es lo que hemos venido aclarando. Entonces, ahí comprobamos bastante bien que ese reinado con ello establecido aquí en Apocalipsis capítulo 20 no es algo que se espera para un momento, sino que está ocurriendo.
La primera resurrección, dice el versículo 5, es esta, es decir, lo que acabó de ver, aquellas almas que están sentadas sobre tronos, reinando con Cristo esos 1000 años, es ahí en este sentido una resurrección figurativa, espiritual. Y usted quiere que le dé una muestra de ello. El poder de Dios es tan grande, que aún de, como le mostró en un momento a Ezequiel, asimismo, esa resurrección figurativa que tuvo el pueblo de Israel, como Dios lo veía a ellos, lo veía como un valle lleno de huesos secos. Usted conoce la historia de Ezequiel capítulo 37, versículo 1 hasta el 10. Es una lectura un poquito media larguita, pero yo les voy a dejar de tarea desde versículo 1 hasta el 14 específicamente, para que ustedes vean esa resurrección de la cual estamos haciendo alusión aquí, de que las almas recibieron tronos y reinaron con Cristo, se refiere a una resurrección figurativa espiritual como esta. Ustedes recuerdan cuando Ezequiel le dijo, hijo de hombre, profetízale esos huesos. ¿Ustedes creen que es fácil? De que uno coge para un cementerio a predicarle a todos esos cadáveres que ya están secos. Y dice que vio un valle lleno de huesos secos. Dijo, predícale, profetízale. Y dile estas palabras que pone en tu boca. Tendrán tendones, tendrán sangre, tendrán carne, se moverán, etcétera, etcétera. Ustedes conocen inclusive un himno extraordinario escrito referente a esta lectura. Porque Dios veía a Israel como un valle de huesos secos, pero al predicarles revivieron, cobraron alma y vino y le soplaron el aliento de vida y vivirán, dice Jehová. Y vivieron, porque cuando le predicaron ellos se arrepintieron y volvieron. Es decir, eso fue una resurrección figurativa. Asimismo, esta resurrección de estas almas. Y por eso dice el escritor, aquí dice Juan, bienaventurado y santo el que tiene parte en esta primera resurrección. La muerte segunda no tendrá potestad sobre él. El que participe en esta resurrección no tendrá potestad sobre ellos, como dice Apocalipsis 2:11. Dice que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Los cristianos desde aquí somos sacerdocio santo, real sacerdocio, somos reyes y sacerdotes, como dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 2, 5 y 9 y Apocalipsis 1:6. Al morir no perdemos esta categoría, seguimos siendo reyes y sacerdotes de nuestro Dios. Eso es lo que nos enseña en esta parte de Apocalipsis capítulo 20, hermanos hermanos. Ahora, la pregunta ya para cerrar por esta noche. ¿Cuándo comenzará el milenio entonces, visto lo anterior? ¿Vendrá? ¿Estamos viviéndolo? ¿O en qué momento comenzó? Mañana, si Dios quiere, daremos respuesta a esta pregunta y veremos si podemos finalizar el capítulo 20. Que Dios le bendiga a todos, amados hermanos, y esperamos que estas informaciones que son demasiado fuertes para muchas mentes, demasiado profundas, tal vez ni siquiera podamos asimilar y entender, porque para uno tiene que irse a aquel momento en que estuvieron padeciendo la candelada los primeros cristianos, para poder entender un poquito estas cosas y dejarse sumergir por el Espíritu, dejarse llenar por el Señor para que podamos hacer como dice el apóstol Pablo. Solo los espirituales podrán entender las cosas espirituales. Por eso es que hay tantas tergiversaciones de la Sagrada Escritura, porque el hombre carnal, el hombre natural, el que no tiene el Espíritu de Dios, no puede entender esto. Y por eso es que hay muchos de nosotros que mientras se explican cosas como esta, unos bostezan, otros se recuestan, otros se echan en el sofá, otros van y se paran al baño, nos da de todo, porque son cosas que no son para todas las mentalidades. Por eso las Sagradas Escrituras se deben estudiar por equipos separados de acuerdo a la madurez de cada quien. Y temas como este del milenio son muy profundos y con tantas escrituras que andan por ahí. Así que, ¿cuándo comenzó el milenio? Mañana, si Dios quiere, escucharemos, tendremos la respuesta con Dios delante. Dios le bendiga a todos.